Aquí a la sombra está uno de los mastines blancos, sacrificado por los insectos que ahora en verano proliferan. Encima de la trufa se le ha situado ahora mismo un pequeño tábano. En la parte de abajo un grupo de rezagadas ovejas avanza entre el heno y los matorrales pequeños que crecen junto a los robles. Ahí están pastando. Sí. Otra cosa que desde Europa no se entiende, que puedan pastar el ganado habiendo árboles. Otra incongruencia más. De hecho, todas estas fincas lo ponen como forestal, no las podemos meter para la PAC y por lo tanto no son útiles, porque se supone que aquí el ganado no pasta. Cuando aquí pasta, a ojos vistas va, y no hay ecosistema más equilibrado que el de la dehesa, es decir, arbolado mixto con pradera. Porque la vida se sustenta en la pradera, pero el arbolado, el que da la sombra, mantiene verde luego en el calor del verano. Y luego además sirve para que el ganado también sufre. No es lo mismo. No es lo mismo estar a pleno sol que estar a la sombra como están ahora. En y una luego también finca, dan fruto los robles, que dan bellotas. Claro. Aunque eso es otra historia, porque unas veces dan, otras no, y se vuelven locas por las bellotas. Sobre todo aquí lo que se noto mucho, es que a la sombra hace fresco. Sí. En la montaña a la sombra hace fresco, no se puede estar descamisado, normalmente. Pero son aberraciones de Europa, las leyes estas que sacan allí, que son incongruentes. Ahí hay una mata de robles que eran tierras, el ganado pasta. Bueno, pues el que legisla, no sé qué manual habrá estudiado de campo no ha pisado, de campo, en la vida. Y eso entonces claro tienen un supino desconocimiento. ¡Vuelve! Aquí, amigos. Vale. Ahora ven, Hassel, déjalas. Ven, muy bien. Hassel. Vale, Javi. Yorka, ven. Vale, muy bien, ven. Vale, muy bien. Hassel y Yorka han subido las ovejas, los tres perros. Sí, Javi, vale, ven. Muy bonito, ven. Esta está aprendiendo ahora. Nunca hay que olvidar que estamos. Yorka, muy bien. Nunca olvidemos que estamos en territorio de lobos. Aquí el lobo, con el que no tenemos en principio nada que objetar con su existencia, que también cumple su función en la Decía en la cadena Félix Rodríguez de la Fuente que el lobo tiene que estar donde tiene que estar, es decir, donde no confluya sus intereses con los intereses de los ganaderos o de los seres humanos. Allí es donde tiene que estar. Es absurdo tener lobos donde haya ganadería y este ataque a la ganadería. Eso lo decía el Félix Rodríguez de la Fuente, gran biólogo, ecologista y naturalista por excelencia. Con conocimiento. Con conocimiento plenamente de causa. Él los defendió perfectamente, pero no dudaba en quitar los lobos donde había que abatirlos. ¿Por qué no toman la nota de él y toman todas las cosas y las retuercen hasta maneras que muchas veces no son ni lo que él dice? Su hija, Odil de la Fuente, que ha seguido su patrimonio, mantiene exactamente lo mismo. Y así lo ha dicho, lo hemos visto públicamente y lo ha dicho públicamente, que es la realidad, vamos. No tiene ningún sentido que vengan los lobos a matar las ovejas. Que me la estén matando y comiendo y yo me tenga que quedar aquí mirando. Yo no, yo aquí los lobos no los quiero para nada. No solo, es más, si no fueran los lobos, a mí las ovejas no me necesitaban para nada. Claro. Porque ellas saben venir por donde quieren perfectamente. Con unos pocos mastines, en lugar de tener un rebaño de perros que hay que mantener, aparte de otros problemas. Aparte, el coste de manutención es enorme. Claro, y en toda esta vegetación, estos saltos aquí, y esto porque esto está desbrozado y está limpio, que se ve. Además, en la imagen puedes ver muchas veces que cruzan muchos insectos volando, que van de el insecto y mariposas, que se pueden ver quizás más. Es una plaga ahora en verano. Hoy, mira. Pero es una plaga aquí porque hay biodiversidad. Claro. Pero en otros sitios verás que la única plaga de insectos son moscas y mosquitos. Aquí no, hay otros insectos que veis volar diferentes que se cruzan hay en diferentes, la cama. Sí. Mucha más la variedad. Te iba a preguntar por uno en especial que recuerdo de mi infancia. Una vez le llevé a mi tía, la telegrafista, llevé de Sanabria en una cajita
4 o 5 ciervos volantes. Ah, bajabueyes. Sí. Sí. Y si sigue habiendo por Sí. aquí, se ven. Sí, sí, sí. Uno que encontré muerto a la puerta de casa si no me lo han llevado. Lo encontré antes de ayer, sí, sí. Sí, pues. Los ciervos volantes se alimentan del estiércol. Si no hubiera estiércol de Sí. ganado, Pero creo ovejas, que vacas, es lo que no, comen. no sé si aparecían en los robles o algo por el estilo. La larva. La larva Claro. es diferente, pero luego cuando pasa al estado adulto, Pues después de una conocía metamorfosis complicada, desde se los alimentan 11 del años, estiércol. pues Vamos. la hembra del ciervo volante y el ciervo Vamos, volante. que se nos va. 16 horas. Las 16 horas, sí, me corrige acertadamente José Antonio. Hemos llegado a la nave, corriendo A las ovejas estas- delante, ya habéis visto. A estas alturas de la tarde la mente no te circula ya como en el momento de partida esta mañana a las Claro, con la 12 fresca. cuando hemos salido Hemos con la salido tarde fresca. hoy. Sí. Hemos salido tarde, pero bueno, ha sido precioso y en fin, Ahora- las ovejas solas se están arredilando, concentrando todas en el interior de la nave, A la sombra y al agua. a la sombra y al agua. Allí tienes Y es agua. donde tienen agua hoy. Y Otras veces no tengo agua en la nave. esto es castaño, ¿no? Castaño, sí. Y, Estaba medio seco y este invierno el aire lo derribó. ajá, Lo tiró aquí en la cortina. pero era tuyo, Sí, era sí. tuyo. Uy, este castaño tiene que tener sus años, ¿no? Pues tendrá 50 años, 50. más o menos. Pues tiene- Mucho más no tiene. Tiene, vamos, un tamaño considerable. Hombre, Ujú. hay que tener en cuenta que zanahoria la pluviometría es más frecuente que allí en Tábara. No, y que estaba aquí en las cortinas. Las cortinas nos referimos a los huertos que se Hay- siembran, se abonan, y hay- entonces hay crece más mucho humedad. más. Y Hay- tiene más fertilizante. Al abonar los Claro. huertos, los castaños crecen más por esa razón. Ajá. Y bueno, en fin, ¿le vas a dar algún uso o algún De mueble momento o no. algo? Si alguno lo encuentro, lo venderé si me lo pagan. Y si no pagan, que dicen que no pagan, que no vale nada, Te dicen Bueno, que no nosotros vale no. nada, es muy valioso, el castaño es una ya lo madera sé. de mucha calidad y muy bonita para hacer puertas, ventanas, Cualquier fin, cosa de cualquier muebles. cosa tal. Cualquier Estos, cosa. por ejemplo, que parecen que son de las ramas, de esto se puede hacer cuadrándolo pues para poner un cargadero Mil cosas. en alguna casa de estas. Además, la madera de de castaño estilo antiguo. Sí, la madera de castaño tiene la cualidad de que no se pudre, a diferencia de la de roble. Ujú. Aguanta muchísimo más, aunque sea a la intemperie, al agua, a todo. Aguanta Sí, sí, muchísimo sí, sí. más. Aquí están escuchando nuestros amigos la conversación, que siempre es Claro. interesante, que El necesitan... cachorro que se fugó esta mañana allí está con las ovejas detrás, intentando entrar por la puerta. Míralo, allá el rabito. Ahí lo tienes. Es Ahí. el instinto de criarse con las ovejas que luego las defenderá, protegerá y cuidará a riesgo de su propia vida. Porque los lobos también me han matado perros. ¿Cuántos te quedan de esa camada? ¿Uno blanco, No, este? quedan dos solamente. Quedan dos que los tengo encargados. Para Ah. Valencia van. Ah, muy bien, muy bien. Pero que ya les va el instinto de pequeñines. Sí, sí, sí. Que no todos los perros hacen eso. Y ya ¿Qué? esta mañana se fugó. Ayer se volvió a fugar. ¿Qué van para un ganadero, un pastor? Sí, sí, sí. Aprovechamos la circunstancia de mandarle un saludo desde aquí, desde la Sanabria profunda. Sí, de la Sanabria celta. Desde esta Celta. tierra única. A ti te encanta decir esto de Celta. Sí, es que somos la cultura celta. Bien. La cultura de las naciones astures, que es puramente celta. Sí, es muy señor. diferente al resto de la otra cultura de los países mediterráneos. Nosotros somos Astures, que era un pueblo que estaba aquí precéltico. Antes de que vinieran los celtas a hacerse con esta... Bueno, es que los Esquina. celtas no, mucha gente se equivoca. Los celtas no es que sean rubios, de ojos azules, No. altos, fuertes, no. Ese es un prototipo racial nórdico. Los celtas en realidad será una cultura. Vino migraciones características propias de los celtas, es decir, religión, agricultura, ganadería, guerrear, forma de todo, de todo. Es lo que asimiló la población. Es un ejemplo muy sencillo. Nosotros antes cocinábamos con ollas de barro. Bien, vinieron las porcelanas. Todo el mundo cambió las ollas de barro por las porcelanas. ¿Por qué? Porque eran más avanzadas. Y nadie se planteó que eso estuviera mal. Ahora llegaron las ollas express. Todo el mundo cambió las ollas de porcelana por las ollas express. Y nadie pensó que estuviera mal. Al contrario.
Es decir, los celtas evolucionan, es una forma de ver la vida, de cultura, de tradiciones en suma, pero es del individuo frente a la comunidad, mientras que las demás civilizaciones son la comunidad y el individuo no existe. Esta forma de ahí, por el bien común, es todo el individuo. En los celtas no, importa el individuo. Es la cultura exactamente la misma de los indios pieles rojas de Norteamérica. Kiowas, Sioux, Shoshonés, Apaches, Chiricahuas, todos. Es la misma cultura que ellos, los chilenes, todas las tribus que queráis de Estados Unidos y Canadá del Norteamérica, no de centro y sur, no, con los celtas aquí en Europa. El individuo importa lo que decide, lo que hace, su vida. Es el cambio continuo, no hay nada absoluto, todo es relativo, todo es cambio, todo es movimiento. El único que es realmente absoluto es Dios, pero además a su vez es cambio totalmente. Y eso de que se cree que los celtas adoraban cualquier cosa, a un árbol o demás, es absurdo. Los celtas adoraban a Dios, tenían un concepto espiritual muy superior a todas las demás culturas. Se veneraban los árboles, pero por el respeto de ciertos árboles, por longevos, por situación, por lo que sea. Un respeto, una veneración no significa una adoración, que es muy diferente. Un rey celta, un jefe tribal, rey de una nación celta, una vez invadieron Roma. No recuerdo cómo se llamaba pero de las veces que invadieron Roma, antes de Cristo, unos 200, 400, 300 años quizás antes de Cristo, saquearon Roma, ese es celta. Bueno, cuando llegó allí a ver sus templos, que eran de dioses de piedra, estatuas, de madera, de escayola, básicamente, le entró un ataque de risa. Eso cree que le va a eso le va a solventar algo, eso les va a ayudar a los romanos, les va a librar del ataque de los guerreros celtas. Es absurdo, El concepto de espiritualidad es muy superior, y un jefe tan bárbaro como ese sentido de aquel con la cultura romana, podéis dar su idea del concepto de espiritual al otro concepto. El otro es idolatría. ¿Qué más da? ¿Adorar ese tronco de árbol de castaño? O darle una forma al tronco bonita, una forma antropomorfa, de un hombre, de un minimal hombre, un semi-humano hombre, si no va a dejar de ser un objeto. No tiene nada. Dios es esencia. Está en todas partes, no lo ves, pero lo puedes sentir. Ese es el concepto celta. El hablar con Dios directamente, sin intermediarios de sacerdotes, que sí tenían sus sacerdotes, pero que no hay que confundir los druidas con los sacerdotes. Unos eran y otros no eran. El cristianismo sí se expandió de tal forma a través de Europa y con tal rapidez fue debido a dos causas. Una, precisamente por la cultura celta que los romanos asimilaron, aniquilaron, y además para evitar y vencerlos, derrotar definitivamente, los trasladaron, por así decir, los deportaron a los otros países. Es decir, celtas de Hispania, del noroeste de Hispania, acabaron en lo que es la actual Rumanía, hacia Antioquía, es decir, hacia Turquía la actual, Asia Menor, los Balcanes, a toda esta parte. Fueron deportados. ¿Qué hicieron eso? Extender aún más la cultura celta. Cristianos dicen, decía Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, podemos hablar con Dios todo el mundo, con nuestro Padre que está en el cielo. Podemos hablar todos, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier momento. Lo que decían los celtas. Entonces la religión del cristianismo básicamente era lo mismo. Muy poco había de fusión. La Virgen María, la Madre de Dios, era la Virgen, la Madre, tierra de los celtas. Todo es movimiento, todo es cambio. Fue asimilado. De ahí que el cristianismo se difundiera rapidísimamente por el Imperio Romano. Esa es la principal razón. La otra, por supuesto, es que Roma machacó todo lo que pudo a los cristianos para tenerlos sometidos, como vio una fuerza emergente, hasta que finalmente se vio desbordada por los acontecimientos, los bárbaros que invadían el imperio, los que en un principio eran aliados, pagados, mercenarios. Eso no sirve de mucho. Prueba es el Imperio Romano, como acabó. Y finalmente, pues el emperador que los autorizó al cristianismo, por aquel con este signo vencerás, la cruz que apareció en el cielo, pues aceptó a los cristianos. ¿Por qué? Pues porque ya eran muy numerosos. Entonces la filosofía celta, la filosofía romana, no, la filosofía cristiana son muy similares. Es la Iglesia la que luego modificó para querer acaparar el cristianismo, manipularlo y tener ellos intermediarios, los curas, sacerdotes, con el más allá, o con Dios, los santos, la Virgen, en suma.
con el más allá. Pero esa potestad se la ha atribuydo a la Iglesia, no la atribuyó ni Jesús de Nazaret, Jesucristo, ni tampoco la religión de los celtas, ni mucho menos los druidas, y esto hay que entender que la historia la escriben los que la vencen, los vencedores, no los vencidos, vencieron los romanos y la escribieron a su idea, y se aclararon un poco. No existía cultura escrita, pero sí oral, la transmisión. Los druidas son los encargados de transmitir esa cultura, esos conocimientos, esos saberes, pero en todo, de ciencia, arte, religión, armas, herrerías, agricultura, ganadería, todo. Eran los encargados de transmitirla, el saber, en suma. Esos eran los druidas. También hacían las veces de sacerdotes. Y después, en cada pueblo, cada tribu celta tenía sus propias costumbres. Algunos incluso hacían sacrificios humanos, otros los repudiaban. Aquí, en Hispania, no tenemos constancia de ello, pero en Escocia, al norte, sí que había constancia de sacrificios de los seres humanos que practicaban la cultura celta. Por lo tanto, eran muy independientes unos de otros, pero tenían un patrón común. Ya digo, no es que viniera una raza y asimilara a los demás. Los visigodos sí eran una raza y asimilaron. Los visigodos, los godos, que venían de las tierras de Gotorun, es decir, lo que hoy sería Escandinavia, Dinamarca, el norte, luego pasaron al este y de allí acabaron para acá, al Imperio Romano como mercenarios y aliados. Bueno, estos sí que eran una raza. A los celtas se criticaba porque no tenían templo. Bueno, según su filosofía es mucho más. ¿Qué más templo que puede ser? La naturaleza, las montañas, la creación, que está todo en continuo movimiento dentro de una total y completa armonía. ¿Lo puede superar eso la creación del ser humano? No. Por lo tanto, el sentido espiritual de los celtas es muy superior al otro. Para los celtas no vale el fin, justifica los medios. Para los romanos sí, el fin justifica los medios. Para los políticos de hoy, nunca mejor dicho, peor dicho, el fin justifica los medios. Jamás. El fin nunca justificó los medios. Jamás. Esas son las aberraciones mayores que nos podemos encontrar y de las cuales ha dado lugar a las mayores injusticias, guerras y exterminios y genocidios en los seres humanos y en la humanidad. El fin nunca justifica los medios. Son los medios los que nosotros hacemos para conseguir ese fin, ese es lo que cuenta. Es decir, cuenta el camino que hacemos en la vida para contar, ganar o perder. Bueno, si ganamos mejor, si perdemos peor, pero no es lo más importante, es el camino que hacemos, lo que hacemos. Los coreanos lo definen muy claramente con una palabra, do. De ahí lo siguen perfectamente y tienen una filosofía también muy similar. Es curioso, 3 partes distintas del continente, del planeta Tierra, mejor dicho, en 3 continentes diferentes y tienen una filosofía muy similar. Esto es lo que tiene que quedar claro y lo que no se debe de confundir. De ahí la ganadería, el ganado, por ejemplo, la raza serrana de montaña o sanabresa se ha criado seleccionando los mejores ejemplares, mejores adaptados, los que mejor escapan del lobo y los que a su vez logran producir más dentro de esas condiciones tan concretas. Las otras, los que han seguido el patrón de las civilizaciones romanas, las que es mediterráneas, griegas, romanas, egipcias, fenicias, los que se decide tomar un líder y se sigue, a lo que pase, a lo que sea. Se coge una raza y se desecha porque tiene una pintica marrón en la oreja, o en el rabo una pinta blanca, o simplemente porque tiene un pelo de la lana más largo o más corto. Son cosas absurdas. A nadie, con nuestra filosofía, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, a nadie, gente de campo, del norte, se nos ocurría desechar a un animal de ganadería, ni de nada exactamente, por algo tan mundano o tan absurdo como eso. Sin embargo, eso se dice y se expone. Bueno, pues la raza serrana de montaña sanabresa se ha seleccionado en vista a ello. Así como los carneros, muchos ganaderos creen y se seleccionan porque un buen semental tiene que tener los testículos grandes. Bueno, eso de que porque tenga los huevos más grandes que otro es más que otro es absurdo. Y vas a montar más, tampoco es. Un carnero logra fecundar un número X de ovejas y a partir de ahí montará, pero no fecundará. Y el tamaño de los testículos no tiene nada que ver. Se deja semental porque tiene los testículos grandes. Los chicos de los huevos duros o los huevos grandes nunca dieron mucho resultado. Y más para andar en monte, correr, escapar de los lobos, andar entre las malezas y demás. Lo único que eso funciona es, al contrario, que se seleccionan si acaso los que lo tuvieran menos. Pero es un rasgo totalmente minúsculo.
ínfimo. Me crié con mi abuela. Mis padres trabajaban, entonces ¿quién quedaba al cargo? Mi abuela. Mi abuela senabresa, pues hablaba senabrés. Total, que yo aprendí a hablar senabrés. Y cuando fui al colegio me encontré con que no se hablaba senabrés. Allí en Madrid se hablaba castellano. Y entonces iba siempre a esforzarme mucho para hablar castellano, matizar mucho las palabras, decir, porque entonces se decía que eras inculto, que eso no existía, que eso era una aberración. En suma, que las lenguas se tiraron a matar hasta que se extingan todo lo posible. Solo existían 3 idiomas: castellano, vasco y Dime catalán. algo. Con el verbo hacia el final de las palabras es como una especie de castellano antiguo, expreso como en los tiempos de Miocid. Es curioso, pero sí, es más acertado. El senabrés es de ahí. Es una variante del astur. Es como un castellano antiguo. Castellano mezclado con latín antiguo. Y luego con palabras que desde luego no son ni castellanas ni latinas tampoco. Entonces es senabrés. Y esa lengua pues sí, se va perdiendo, pero cuando estás con otros hablas. Es como una mezcla de gallego, portugués y asturiano. Pero no es ni gallego, ni portugués, ni asturiano. Pero no hay ningún problema en entendernos con todos ellos. De hecho, aquí en el noreste de Portugal, aquí el norte, lo que es Braganza, toda esta parte, pues nos entendemos perfectamente, sin ningún problema. Y estamos aquí al pie. Para acabar, un gran poeta, escritor, filósofo también, Baltasar Gracián, que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bien, pues yo nunca estuve de acuerdo con este señor, ya desde el Instituto en Literatura cuando lo estudié. Lo bueno si largo, 10 veces mejor. Porque eso que sea breve, que ha sabido bien y se acabó tan rápido, no sabe a nada. Entonces yo me gustan las cosas largas, amplias, profundas. Otro amigo mío de la universidad, Gonzalo, me decía que lo mío las trivialidades no eran y nunca lo han sido. Eso también tiene razón. Ello acertó de pleno. En fin, un abrazo a todos y hasta pronto. Ven, toma, Sura, vamos.